Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Bueno, muy buenas, ¿qué tal? Vamos con una nueva reseña de cómic. Hoy contamos la historia de Cicatriz Verde, del Rey Verde, de Hulk. Vamos con Planeta Hulk, que lo tenemos en esta edición Marvel Deluxe, tan preciosísima, tan maravillosa, este tochal inmenso de más de 300 y pico páginas, unas 350 y algo, 340 y algo, más o menos, por aquí está, pues mira, 366 es donde empieza el último número, y luego ya tenemos varios extras. Los extras empiezan en la 397, con lo cual, pues eso, casi 400 páginas solo de cómic y luego unos cuantos extras, bocetos y demás. Y tenemos por aquí al final que esos dibujos que tenemos, esos dibujantes que tenemos aquí, Alex Malik, bueno, tenemos aquí un surtido variado, ¿no? Pero lo que es la serie principal, pues principalmente es Carlo Pagulayan, que me flipa el Hulk que dibuja. Y luego tenemos también Gary Frank y Aaron Lopestri, ¿vale? Estos que Aaron Lopestri y Carlo Pagulayan son los dos principales de esta serie y hacen un Hulk que es increíble, increíble. Hablaremos de ello más adelante ahora en el cómic, ¿no? Conforme lo vayamos desglosando, pero una pasada. Se viene un tomo complejo de reseñar porque abarca bastantes meses, abarca un año y pico de publicación del personaje y tiene muchísimo contenido, aquí lo veis, ¿vale? Abarca un fragmento de Nuevos Vengadores Illuminati a modo de prólogo y luego tenemos pues del increíble Hulk del 92 al 105, que vale, que van formando la historia, que se forma en varios capítulos, Exilio, Anarquía, Lealtad y Armageddon, además de algunos números especiales como el Giant Size, que también recoge este tomo, ¿vale? Como veis, se trata de un arco complejo desarrollado en varios números, guionizado por Greg Pak, y a los lápices tenemos a Carlo Pagulayan y Aaron Lopestri, los números principales, y a otros como Alex Malik, Juan Santa Cruz, Alex Niño, Michael Avos o Marshall Rogers en los especiales. ¿Cómo puedo yo condensar todo este cómic, todo lo que yo os podría contar de este cómic en un único vídeo sin que quede demasiado largo? Os podría hablar mucho de este cómic por todo lo que supuso, todo lo que implicó y todo lo que consiguió. Además, por supuesto, de todas las características técnicas que presenta. Voy a intentar resumirlo y no hacerlo muy largo, ¿vale? Voy a hablar del cómic en sí, ¿vale? Así que habrá algún que otro spoiler. No va de eso el vídeo, pero sí que es cierto que al comentar cosas, ¿no? Pues es inevitable hablar de él. Si no lo habéis leído, hacedlo y después volvéis. Vamos a empezar hablando un poquito de los personajes. Y nos vamos a poner aquí un poquito en esa primera página, bastante potente de Alex Malik, como digo, de ese número de los Vengadores, ¿de acuerdo? Para hablar de los personajes que conforman el grupo principal. Vamos a empezar hablando de los personajes. He cogido esta página porque más o menos salen un poquito todos, ¿no? Algunos pues ya lo veremos más adelante. Y pues para que poneros en contexto un poquito por si no los conocéis mucho, ¿de acuerdo? Aunque si lo habéis leído, que realmente es lo suyo, pues ya más o menos os sonará. Por un lado tenemos a Hiroim, el avergonzado, que es un guerrero profeta nacido fuera de Sakaar, criado en un templo Saka, al que inculcaron y adiestraron en combate para prepararse y promulgar la llegada del Sakaar-son, ¿vale? Tanto así que él mismo fantaseaba con llegar a ser él, motivo por el que su propio maestro lo acaba despreciando. Ahora guarda silencio durante gran parte de la historia hasta que en determinado momento rompe ese voto de silencio y, bueno, desconfía bastante de las leyendas. Luego tenemos a Miek, el descolmenado, que dista bastante de la versión que vimos en las películas, ¿de acuerdo? Es un ser cuya colmena fue arrasada por el emperador y las legiones de este emperador, ¿no? Fue apresado y también vendido como esclavo y acabó como gladiador. La aventura lo va a llevar a encontrar su nueva familia y a reencontrarse con todo este pasado conflictivo que tiene. Tenemos también a Kaiera, la sombra del Rey Rojo, que no aparece aquí porque, bueno, se verá bastante más adelante, ¿no? Mientras tanto, pues es ahí un poquito aquí la tenemos, ¿vale? Kaiera, la sombra del Rey Rojo, que es una luchadora portadora de un poder místico antiguo de la Parra, ¿vale? Cuya ciudad fue arrasada por el propio emperador para poder ponerla a prueba y así esclavizarla como su sombra y su protectora. Al final, pues las circunstancias le harán replantearse su fidelidad al rey. Luego también tenemos aquí aquí lo vemos, bueno, aquí se ve muy parcialmente, aquí por ejemplo se ve un poquito más, ¿vale? Tenemos a Nido, de Mundo Nido, que igual los conocéis mejor por su nombre en inglés, es de esta especie de los Brood, que son unos alienígenas de Marvel, ¿de acuerdo? Es un alienígena que cuando su planeta se destruyó por una invasión quedó atrapado o atrapada, porque no se especifica su género en la historia, aunque no sé por qué siempre la he imaginado como una guerrera alienígena. Pero bueno, el caso es que acaba en el interior de un alienígena junto a otros compañeros, ¿no? Entonces esto les permite sobrevivir a esa explosión y acabar en el espacio, acaban cayendo en este planeta en el cual fueron esclavizados y de cuyo grupo es la única superviviente.
Luego tenemos aquí a Korg el Crocano, que es un ser esclavizado, como todos los demás, por el Rey Rojo, tras ser derrotado por Thor en un intento de invadir la Tierra. Y luego tenemos por último a Eloe, ¿vale? Que está aquí, que es esta muchacha piel rosada, ¿vale? Que está aquí. Es una chica de alta cuna que se vio esclavizada junto a su padre, su guardaespaldas y varios miembros familiares y de su, digamos, su séquito, después de que su padre hablara mal del Rey Rojo. Acaba siendo la última superviviente de este grupo que fue encerrado junto a ella y se muestra bastante cegada por el odio, aunque sigue mostrando un carácter egoísta y despótico, intentando que otros se manchen las manos por ella. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, en una historia de Hulk, tenemos a Hulk, ¿vale? Que viene de un momento en el que atacó Las Vegas, como veíamos aquí al principio, ¿vale? Y fue detenido por los Cuatro Fantásticos, o más bien por él mismo al recuperar el control. Lo que pasa es que eso se ve en el número de los Cuatro Fantásticos, lo que acaba ocurriendo ahí, en el tomo de Una Vida Fantástica, que este está bastante descatalogado, por desgracia, actualmente. Para los medios, las noticias, S.H.I.E.L.D., los Vengadores y demás, fueron los Cuatro Fantásticos quienes lo derrotaron. La realidad es que él mismo se paró e incluso consiguió sabotear la misión del malo que tocaba en el momento, ¿no? Total, que el ambiente está bastante caldeado y entre las movidas de los mutantes, la movida de Wanda, la fuga de la balsa, los nuevos Vengadores, la aliada de Nick Fury y S.H.I.E.L.D., que encima está también ahí con sus propias pesquisas. Y encima pasa esto con Hulk y la situación con los supers pues está bastante tensa. Así que el cómic comienza con esta Maria Hill, como veíamos aquí al principio, discutiendo con Iron Man por lo ocurrido con Hulk. Y hace un paralelismo entre Spider-Man y el Duende Verde, preguntándose hasta qué punto es realmente culpa de Spider-Man las muertes que el Duende Verde ocasiona, ya que al fin y al cabo él es quien tiene el poder de matarle y acabar con todo. El hecho de que Spider-Man no se atreva a cruzar esa línea y de que el duende siempre escape y que mate más gente, pues es culpa de Spider-Man, ¿no? Según la tesis de Maria Hill. Es una reducción bastante conveniente para ella y para el discurso que propone, pero sí que ayuda a ese clima y a la presión que esto está suponiendo para los supers, porque de hecho le amenaza con que ya empieza a escuchar rumores del Capitolio. Aquí el tema del acta de registro, ¿vale? Que, bueno, lo veremos un poquito más adelante con tema Civil War y tal, pero de antes ya empezaba a sonar, ya se empezaban a mover papeleos, ya los altos cargos ya empezaban a escuchar cosas. De hecho, en los propios tomos de los Vengadores, recordáis, veíamos a Maria Hill hablando con el presidente, como el presidente le decía que no le gustaba el tema de los supers y que iba a estudiar la manera de controlarlos para que no se desmandaran demasiado. Total, que Iron Man y su grupito de inadaptados expertos, conocidos como los Illuminati, llegan aquí a la conclusión, ¿vale?, de que lo mejor para Hulk y para todos, en realidad, es mandarlo a un sitio en el que no moleste. Así que con la ayuda de un simulacro dotado de vida de Nick Fury, porque Hulk aún no sabe que Nick Fury está a la fuga, lo engañan para que haga una misión espacial y lo engañan y lo mandan a un supuesto planeta pacífico donde pueda ser feliz tranquilo. ¿Problema? Pues que la nave se desvía y acaba en Sakaar, el planeta más belicoso que te puedas imaginar. Tenemos aquí en este cómic una mezcla de Gladiator y John Carter de Marte. Tenemos un Hulk cabreadísimo en un mundo hostil que rápidamente lo esclaviza para convertirlo en un gladiador, primero como excusa de divertimento y luego al demostrar su fuerza como excusa para que acabe con ciertas plagas que el emperador de momento no está pudiendo gestionar. Que el emperador, el Rey Rojo, es el tirano que manda aquí. Aquí lo vemos sentado con su coronita y con sus cosas, disfrutando de esa primera misión, ¿no?, en la que Hulk pues rompe la celda en la que lo han metido y empieza a acabar pues con la suerte de pobres desgraciados a los que se han puesto ahí en el no es un ring, en la arena, quería decir, pues a que se maten entre ellos. Aquí es donde conoce a Miek, que es el primero del grupo al que conoce, ¿no?, del que se hace amigo, digamos, y es en esta fase donde conocemos a todos esos personajes que acabarán siendo parte del grupo de Hulk. A lo largo de los diferentes asaltos, ¿vale?, pues se irán conociendo más, irán estresando sus relaciones, ¿de acuerdo? También se nos irá mostrando, pues, cómo el Rey Rojo es un ser horrible, egoísta, artero, mezquino, muy cruel, ¿vale?, que disfruta de hacer sufrir a todo el mundo solo porque sí. Cuenta con el apoyo de la Guardia Imperial y también de Cayera, ¿vale?, que es pues un ser muy fuerte a tener muy en cuenta, aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Con lo que pues se cree intocable porque el hecho es que de momento lo ha sido. Gran parte del cómic se basa en la leyenda del Sakaar-Son y de El Destructor de Mundos. Dos seres legendarios destinados, uno a unir a los pueblos y conducir a Sakaar a un nuevo amanecer y otro a destruir Sakaar con su fuerza y odio sin parangón. Durante toda la historia, a medida que logran proezas, la creencia de que Hulk es el Sakaar-Son se va haciendo más fuerte
Mientras que Hulk rechaza esa condición porque primero le da igual, él tiene otras cosas en la cabeza, pero es que además en el fondo él realmente cree que lo único que puede hacer es destruir, no construir, porque es lo que siempre ha aprendido, lo que siempre le han dicho y lo que siempre ha visto, ¿no? Volviendo al Rey Rojo, pues este desarrolla una fijación con Hulk al ser el único capaz de desafiarle. Intenta desacreditarlo y no convertirlo en un mártir frente a su pueblo, haciendo trápalas y matándolo fuera de la línea, aunque realmente, incluso si lo intenta, mandándolo a las fauces, que es como una escuela de entrenamiento de gladiadores muy complicada, muy chunga, y haciendo pues sabotajes e historias pues, para intentar matarlo, pero pese a todo acaba sobreviviendo siempre, ¿no? Aquí es donde digo que realmente se parece a Gladiator, no solo por el propio concepto de echar a alguien a la arena y que sea un gladiador, sino porque tenemos mucho ese rollo de cómo se va ganando el favor del pueblo, cómo pues la persona al mando, en este caso el Rey Rojo, intenta desprestigiarlo porque es muy consciente de que si eso no lo sabe gestionar bien, el pueblo va a apoyar a ese luchador más que al propio Rey Rojo y que en determinado momento a lo mejor la represión no es suficiente. Sí que es verdad que aquí plantea más conflicto, más lucha y es bastante más por culero de lo que era el personaje en la peli de Gladiator, pero el paralelismo es bastante evidente, pienso yo. Y dicho esto, pues vamos un poquito a su estructura, ¿no? El cómic se desarrolla en 4 capítulos. Exilio, que va de su llegada a Sakaar y de cómo empieza a formarse un nombre como la Cicatriz Verde en las arenas de combate junto a su grupo, ¿de acuerdo? Ese grupo también de luchadores, hasta que consiguen escapar del control del gobernador, del emperador, mejor dicho, gracias a la ayuda de Estela Plateada, que también había sido atrapado, ¿vale? Acaban luchando, acaban liberando a Estela Plateada y él en agradecimiento los libera a ellos. Después tenemos a Anarquía, vamos a hacer un pequeño salto, aquí vemos a Estela Plateada, ¿vale? En el momento final de la aventura, vemos aquí un pequeño inserto en el que Banner intenta recuperar el control de Hulk. Esto realmente está bastante interesante a nivel psicológico, porque vemos un Bruce Banner auténtico villano, generándole pesadillas a un Hulk que realmente sueña con un lugar en el que se le necesite, ya no solo en el que estar tranquilo, sino en el que pueda vivir bien porque se le necesite, en el que no sea únicamente algo que destruye. Y ese Bruce Banner que pues juega a arrebatárselo todo, a demostrarle que en el fondo es un monstruo tonto, destructor y matón, y nos lo posicionan ahí como un poco un villano bastante guay este tomo, porque muestra bastante un poquito de la psique de Hulk y de al menos cómo él es capaz de ver a Bruce Banner, ¿no? Cómo él lo percibe en su propia conciencia. Después tenemos este capítulo 2, Anarquía, ¿vale? Los protas ya están liberados y van avanzando por el mundo mientras les persiguen las fuerzas del Rey Rojo para aniquilarlo. Aquí se aprovecha para avanzar más en otros personajes como Miek, cuya colmena fue masacrada por el Rey Rojo, como veíamos antes, y ahora descubre que la última reina de su especie sigue viva, aunque no va a tener un buen final, ¿vale? Ya que se va a ver condenada por las espinas, que después las veremos, ¿vale? También ocurre un enfrentamiento entre Kaera y Hulk, ¿vale? Por aquí lo vemos, aquí al final. Tampoco os quiero hacer mucho spoiler, quiero hacer unos pequeños saltos, ¿vale? Pero bueno, eso, que tiene un enfrentamiento entre Kaera y Hulk, que se ve interrumpido por el ataque de estas espinas, ¿de acuerdo? ¿Qué son las espinas? A ver, os las quiero enseñar, que creo que una imagen vale más que yo os esté dando aquí la chapa un rato, ¿no? Aquí vemos el enfrentamiento entre Kaera y Hulk, un enfrentamiento bastante tocho, que los rinde a los dos, por cierto, ¿de acuerdo? Y que son interrumpidos por las espinas, unas esporas alienígenas que infectan y devoran todo a su paso, o eso te cuentan los lugareños. Luego sabremos que las espinas son una especie que se alimenta de energía cósmica, que cayó perdida en el planeta y que también fueron esclavizadas. Fueron encerradas sin alimento durante generaciones, ¿vale? Volviéndose muy agresivas e incluso caníbales entre ellas mismas, por propio deseo del rey, que las utilizaba como armas. Las tenía ahí apalancadas en una luna satélite de Sakaar y las iba sacando como misiles pues, para acabar con los enemigos. En este caso, para acorralar, ¿de acuerdo? A Hulk y a Kaera incluso en una pequeña ciudad para ponerlos en una trampa sin salida de la cual no iban a ser capaces de salir. Por suerte, Hulk tiene un factor de regeneración tal que es capaz de resistirlas y Kaera, ante estas acciones, ¿no? Ver cómo ha sacrificado, digamos, una ciudad, aquí la vemos, ¿no? Como los Sitia, de gente inocente que realmente había cumplido sus tasas, había pagado los diezmos al Rey Rojo, todo esto, aquí es donde vemos a la reina de la colonia de Miek que sigue viva y tal, ¿no? Al ver cómo acaba todo esto, digamos que es la gota que colma el vaso, pues para que Kaera acabe cambiando de bando. Vemos un último número bastante significativo, bastante guay en mi opinión, de Hulk en el pasado,
Tenemos otro de estos especiales que os comentaba, que es una especie de flashback en el pasado, en el que pues se llama Piezas Verdes, ¿vale? Aquí tenemos a Peter David, que es muy buen guionista, es uno de los... Bueno, quizá junto a esta etapa de Greg Pak y la posterior Immortal Hulk son las 3 etapas más potentes, ¿no? La de Peter David y Greg Pak y la de Ale Ewing. Pues eso, ¿no? Aquí tenemos un Hulk que de repente parece que está colérico, está en mitad de un atasco. Aquí tenemos a los campeones que escuchan acerca de Hulk y se lanzan sin pensárselo a pegarle. Luego descubriremos que realmente Hulk no le estaba haciendo daño a nadie, sino que iba con Jennifer Walters, que es su prima, que había tenido un accidente, ¿vale? Había tenido ahí una especie de percance y en mitad de un atasco, por el puro estrés de no poder pedir una ambulancia y nada, se transformó en Hulk y su idea era coger el coche y llevársela a un hospital. Problema, los campeones le pusieron todas las trampas que le suelen poner siempre, ¿no? Y te hacen esa pequeña reflexión hacia el final en el que, pues bueno, la Viuda Negra habla con Hércules acerca de por qué no ha aceptado la medalla y tal, y bueno, pues Hércules le habla de que, bueno, que ellos supuestamente son el grupo de los campeones, que se trata de ayudar a gente necesitada, y Hulk estaba necesitado, necesitaba una mano amiga, él solo pretendía ayudar, y lejos de eso, sin pensárselo 2 veces, se han lanzado a pegarle en la cara, ¿no? Y bueno, que no se sienten realmente héroes en ese contexto y de que no creen que están ayudando lo suficiente a Hulk. Un poquito esta realidad, más allá de lo que te cuentan de Hulk, que es un poquito lo que iremos viendo a lo largo del cómic. En otro de los especiales, centrado en Amadeus Cho, ¿no? Pues hablan también de cómo Hulk por sí mismo, cuando lo dejan en paz, sin intentos de ayudarle, entre comillas, por parte de otros héroes, pues es capaz de prosperar y de estar bien y de no dañar a nadie. Pero bueno, volviendo a los eventos principales, pues después tenemos este capítulo 3, que es Lealtad, en el que pues los personajes, ¿vale? Apuestan, ya no están sobreviviendo, ni deambulando, ni buscando pues su propio camino, sino que ya es a tope a por el Rey Rojo, ¿no? Y se van pues dando batallas durante el camino, ¿vale? De los héroes, hasta que llegan a ver a las sombras. Aquí vemos, bueno, ese desarrollo del conflicto, ¿no? En cómo Hulk consigue vencer a las espinas, que es rompiendo literalmente un volcán, ¿vale? Hasta el punto en el que brota lava, eso se descontrola del super golpe que ha pegado, ¿no? Hasta el momento en el que él mismo, como la situación se descontrola tanto, se mete debajo de tierra, se mete en el interior de la Tierra y es capaz de unir las placas tectónicas para cerrar de nuevo esa hecatombe que ha provocado, ¿no? De nuevo volvemos a tener flashbacks, tenemos paralelismos, tenemos traumas de Hulk aquí manifestados a través de los Illuminati y todo esto, ¿no? El caso es que, bueno, pues van avanzando en un intento de ver a las sombras, ¿vale? Que son los sacerdotes que instruyeron a Heroine. Y, bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Pues para salir de dudas sobre si él es el Sakarsson o el Destructor de Mundos. Descubrimos que también ellos son los causantes del desvío de la nave de Hulk o la llegada de Estela Plateada, porque, bueno, ellos, en un intento de fomentar esa misma leyenda que ellos habían creado y habían asumido, pues el propio Sakaar no iba a salir el Sakarsson, sino que iba a venir del espacio exterior. ¿Cómo podemos hacer que venga del espacio exterior? Trayendo cosas, hasta que alguna coincida. Y no, pues nos van contando cositas de ellos, no de su dinastía, sino de su credo, de su leyenda, de dónde viene su poder y todo esto. Y luego por último tenemos Armagedón, donde ya veremos el final de la historia y de Sakaar, ese enfrentamiento final en el que pues tiene lugar ese regocijo final, ¿de acuerdo? Esa batalla masiva final. Hulk se alía con las espinas incluso, ¿vale? Ocurre esto que os comento en el que pasa de ser el destructor de mundos, ese ser que genera odio, que machaca todo lo que se le pone delante, para unificar esas placas que habían destruido, que antes me confundí, os he dicho que las destruía él, no, las destruye el Rey Rojo, ¿de acuerdo? En un intento en el que estaba derrotado, dice, o te rindes ahora mismo y me lames las botas básicamente, o acabo con el propio planeta. Hulk dice que se va a rendir su padre y él dice, pues a tomar por saco el planeta. Después de acabar con él, ¿no? Pero manda a tomar por saco para que sea el propio pueblo el que acabe con el Rey Rojo. Hulk se zambulla al propio núcleo del planeta y empieza a unificar ahí de nuevo las placas tectónicas para que no pete, y de esa manera, de alguna forma, se da paso a conocer a que él, pues a lo mejor sí que es realmente el Sakarsson y no solo el destructor de mundos, porque de alguna manera no ha destruido, sino que ha arreglado, ha construido. Y a grandes rasgos eso es un poco la historia, ¿vale? A mí esta historia me parece que tiene una riqueza brutal por cómo te cuenta la historia, por el mimo al detalle que tiene, lo respetuosa y a la vez novedosa que es para con Hulk y su universo personal. Uno de los conceptos que toca, que a mí más me gusta, es el del odio y la furia de Hulk. Gran parte de la historia se la pasa queriendo estar solo y los personajes se le pegan por pura supervivencia.
A medida que avanza y que surgen más adeptos a él, lo que aprende es el camino de la violencia, el camino de la furia, del odio. En determinado momento, Hulk cae en la cuenta de que, quiera o no, ya se ha convertido en un líder para toda esta gente. Y él mismo trata de cambiar y de mostrarse más benevolente. Para cuando el Rey Rojo cae, el objetivo de los guerreros cambia. Ya no es derrocar al Rey Tirano, sino el propio suyo personal. Cada uno pues veía el mundo de una forma concreta y chocan. Por ejemplo, Miek y Eloe, ¿no? Que quizás son los personajes así más belicosos y más cabezotas, ¿no? Los que más odio tienen en su interior. Son los más mezquinos. Miek, por ejemplo, por lo que ha vivido con su colmena, él quiere eliminar a todos los pieles rosas, ¿vale? Que son pues todos los pueblerinos, digamos, ¿vale? De esta especie en concreta, por su propia forma de extinguir a la especie de Miek, porque los utilizaban como alimento, los vemos, ¿no? Vemos cómo esa reina la tenían esclavizada para los huevos que iba poniendo comérselos, cómo masacraban por divertimento, por pura debilidad de la especie de Miek, pues cómo los mataban sin ningún tipo de compasión, ¿no? Eloe, en cambio, pues solo quiere matar a los adeptos al rey. Sin embargo, cuando descubre que su madre pertenece a un grupo terrorista, ahí se frena. Y ahí es cuando Miek dice, no, aquí no nos frenamos ni por tu madre ni por nadie, vais a morir todos. Entonces se enfrentan. La solución de Hulk, pues decirles que se peguen entre ellos y que justo cuando van a empezar la batalla, él se mete en medio. Se lía a pegar guantas por todos lados, los derriba y de una manera súper bruta les dice que dejen de pegarse y que se abracen. ¿Vale? Que abracen a su hermano y que dejen de lado el camino del odio. O si no, los va a hacer cambiar a puro golpe de opinión, ¿vale? ¿Intenta mostrar otro camino? Pues sí, pero sigue siendo a través de la violencia. Punto para quienes lo llaman destructor de mundos. Sin embargo, el cómo resuelve el conflicto con las espinas, por ejemplo, es dejándole alimentarse de él a diario hasta que él encuentre una manera de sacaros del planeta. En lugar de simplemente destruirlas o de darles otro sitio, pero despreocuparse de sus problemas, se sacrifica a sí mismo para que salvar al resto de los seres vivos de ese planeta, ¿no? Entonces aquí sí que realmente muestra otro camino para solucionar las cosas más allá del de la violencia, ¿no? No se trata solo de enseñar lo que hace Hulk en este cómic, sino que también aprende él mismo otra manera de hacer las cosas, ¿no? Puntito para el Sackerson. Y al final, cuando el propio Hulk se ha convertido en Rey Verde, cuando había logrado estar en paz consigo mismo, en paz con los demás, perdonarles, incluso se propone renunciar a la violencia para siempre. Esto es una charla que tiene aquí al final con Cayera. Incluso se nos muestra pues, que ha dado ese paso, ¿no? Ya está en otro estado absoluto en su momento vital, ¿no? Ya da pie a otro momento, va a ser padre junto a Cayera. Vemos un mundo en paz, por fin, en el que todo el mundo, entre comillas, ¿no? Pues está bien. Luego, pues como todo, ¿no? Tendrán sus dinámicas y sus historias, ¿no? Pero en principio se nos muestra un mundo que difiere bastante de aquel en el que se encontraba pues la gente, ¿no? Cuando Hulk aterrizó en este planeta. Y cuando Hulk ya había conseguido perdonarse todo, pasar página, la nave Illuminati vuelve a escena para arrebatárselo todo. Genera una explosión tal que afecta al núcleo de nuevo del planeta, que ya estaba trastocado tras la batalla con el Rey Rojo, y se va todo a tomar por saco, ¿vale? Muere todo el mundo a excepción de Hulk y de su grupo, incluido Cayera, incluido su hijo, en principio. Y funciona tan bien, vemos tan bien reflejado ese diálogo del que os hablaba antes que tiene Amadeus Cho con Mr. Fantástico, acerca de que los auténticos monstruos son ellos, los héroes, los Illuminati, pues la grandeza y la bondad de Hulk había quedado demostrada. Los ataques que provocaba siempre eran a causa de alguien jugando con él, no siendo muy distinto a lo que ocurre cuando manipulan a cualquier otro héroe. Lo que pasa que a otra escala, porque Hulk es un ser hiper mega fuerte, ¿no? De hecho, le echa en cara la mala gestión de estos supuestos héroes civilizados durante la Guerra Civil y de que, incluso si no cree que con Hulk, mejor dicho, la guerra civil habría tenido menos bajas innecesarias en el momento en el que se hubiese posicionado, ¿no? Que de hecho también es un poco el motivo por el que a Hulk se lo quitan de en medio durante estos años paralelos a Civil War y tal. Todo esto mientras Reed está examinando el cuerpo de Ragnarok, el clon de Thor androide que crea el propio Reed Richards y que pierde el control en la batalla, que veremos en Civil War y que el caso es que ocasiona muertes y todo esto, ¿no? Y es que supone un círculo perfecto. Cómo se maneja el personaje de Hulk en esta historia, su lucha con la propia ira, su aprendizaje de ella para que al final, una vez más, se lo arrebaten todo y no le dejen otra opción que ser el perro rabioso que le obligan a ser constantemente.
que tanto odian, pero que tanto reclaman cuando lo necesitan, ¿no? Todos son demonios para Hulk. Él solo quiere estar en paz, él solo quiere, sí, encontrar un poco su hueco en el mundo. Sus aspiraciones más profundas son llegar a un planeta en el que realmente se le necesite. Él mismo se asusta de la propia idea del Sakarsson porque sabe que es una esperanza que no se puede permitir. En determinado momento, cuando se plantea y cuando él mismo empieza a creer que él iba a ser el Sakarsson, cambia de modo de vida para poder ser eso que esperan que sea, y pese a todo, no es suficiente porque se lo vuelven a arrebatar todo. Y este nivel de profundidad, este nivel de detalle se mantiene a todos los niveles, porque el apartado artístico tenemos otro sobresaliente. Tiene un nivel de inmersión, un nivel de relación entre el detalle más milimétrico y realista y al mismo tiempo la liberación, ¿no?, de la fantasía más sencilla. La relación de los escenarios y cómo muestran y construyen el mundo que les rodea es sencillamente espectacular. Ya no solo porque digas, ¡guau!, es que tiene un montón de detallitos, fondos súper complejos, tal, que los tiene, pero es que en esta historia los fondos cuentan parte de la historia. Y no es un secreto que dibujar los fondos es un coñazo, no suele gustar a nadie, y os lo digo yo como dibujante, ¿vale? Y requieren mucho tiempo para que luego prácticamente nadie se fije en ello. Pero qué importantes son, y más en este tipo de historias donde el espacio es tan relevante. Porque te está contando la historia de Sakaar, solo fijándote en él, y no es habitual que eso suceda. Pero no es solo un gran dibujo, es que es una gran narración. Saben manejar la espectacularidad de un personaje como es Hulk de manera, ya digo, sobresaliente. Porque además es protagonista de multitud de ejemplos en los que realiza proezas, como os digo, pues ya no os digo 1000 batallas contra 1000 tipos de bichos con anatomías diferentes, que las explota, porque no solo es Hulk pegando golpes y saltando, sino es un Hulk que se deja dominar, es un Hulk que va al centro de la Tierra y que junta placas tectónicas, es un Hulk que se enfrenta a diferentes movidas, es un surtido de personajes, cada uno también con sus propias habilidades, que también brillan y se lucen en el cómic, ¿no? Pero ya no solo este nivel de proezas, sino que también en estos momentos más pausados e íntimos, en los momentos de diálogo, en los momentos de corazón, le da una pátina de verdad y de vulnerabilidad a los personajes que de verdad no suele ser lo habitual, y más en un personaje que a priori podría ser tan grotesco, tan superficial como lo es Hulk, y en absoluto es todo lo contrario este personaje cuando está bien escrito. De verdad que para mí es un señor cómic. Se nos suele quedar más en la cabeza su continuación, la de Guerra Mundial Hulk, porque bueno, es Hulk contra el universo Marvel y mola mucho y lo que queráis. Pero la realidad es que este cómic es Hulk contra el mundo y contra sí mismo. Y esto sí que es una auténtica obra mayúscula para mí. Ahora bien, una pregunta que puede surgir, por ejemplo, ¿vale?, es ¿dónde se ubica? Pues como decía al principio, abarca bastante tiempo la editorial, ¿vale? Y Hulk pasa un par de años por ahí perdido en el espacio. Así que podríamos decir que va desde antes de Civil War, ¿vale? Se desarrolla en paralelo a todo ese momento, hasta la iniciativa en el que Iron Man ya se vuelve director de S.H.I.E.L.D. y todo esto, y su continuación, que será World War Hulk, será el evento previo a Invasión Secreta, o sea que, ¿vale?, más o menos ya os hacéis un abanico de por dónde va esta historia. Y hablando de este cómic, pues hay que hablar también de la peli. ¿La de animación? No, esa está bien. Para mí es un poco sosilla porque cambia 4 cosas que tampoco son muy trascendentales, pero se queda un poquito a medias con todo. Es más bien una premisa de acción y tal. No te desarrolla la historia en su totalidad, pero hablo de la adaptación en live action, ¿vale?, que hemos visto de Hulk en el UCM, personaje bastante denostado, y si leéis este cómic vais a entender cuánto, ya no porque se parezca más o menos, pero hablo de este cómic como bien puedo hablar del de Peter David, como puedo hablar de cualquier guionista que se tome en serio el personaje. No hablo porque es que no me gusta que Hulk sea tonto o es que no me gusta que sea... No, hablo de cuando tienes cariño a un personaje y lo escribes bien. Y hay personajes a los que se ha querido y se les ha escrito bien, como bien pueden ser pues Iron Man, el Capitán Americano, incluso la Viuda Negra, o por ejemplo Ant-Man incluso, que es un personaje que ha tenido su recorrido. Es verdad que ha sido más o menos planito, pero que se le ha escrito con cierto cariño, ¿no? Un personaje de primera plana como es Hulk, en mi opinión, y creo que siendo un poquito objetivos incluso, no se le ha dado el cariño que se merece un personaje como este. Entrando ya en Thor Ragnarok, ¿vale? Pues a ver, ya sabéis que yo no soy un gran defensor de esta peli, sí que soy un gran defensor de Taika, a mí me encanta, ¿vale? Cualquier cosa en la que aparezca el nombre de Taika Waititi voy de cabeza. Creo que lo único, de hecho, que no me gusta de Taika es su aportación en Marvel. En todo lo demás me encanta, de verdad que es un... No sé si genio a lo mejor, porque hay muchas cosas luego a nivel de producción, es una especie de... Bueno, es más complejo, pero sí que creo que es un gran creativo, ¿vale? Pero creo que en Marvel no está en su elemento. Taika está por encima de lo que Marvel le deja hacer y al mismo tiempo
su histrionismo saca demasiado a Thor, que es un personaje que ya está planteado y con un carácter diferente de lo que se planteará a él, ¿no? En lo referente a Hulk, pues digamos que como que parte de un inicio un poquito más sencillo, ¿no? Un poquito más abierto, porque Hulk pues se le ha visto en 4 momentos puntuales y la historia de Thor Ragnarok te plantea como que la transformación continuada pues ha hecho que Hulk poco a poco se vaya desarrollando y que es un personaje a medio camino, ¿no? Es como una especie de niño, es como un Hulk niño, ¿vale? Como es un personaje tabula rasa, que es un libro en blanco, me puede gustar más o menos, pero hasta este punto por lo menos es consecuente, ¿no? Por lo menos es consistente, más bien dicho. Y pese a que no sea de mi agrado del todo, sí que coge elementos de este cómic, ¿vale? Lo que pasa que con otro tono. Y eso creo que es el por qué chirrea también en esta peli y todos los elementos que coge de la parte del planeta Hulk que mete en la película de Ragnarok. El por qué chirría es porque son tonos muy contrastados, ¿vale? Tanto, incluso Ragnarok, ya leímos aquí Ragnarok, que poco tiene que ver con la película, ¿de acuerdo? Son tonos muy diferentes, son mucho más dramáticos, mucho más introspectivos de lo que plantea la peli. Y la peli los junta con una pátina de comedia y los lanza a la cara, ¿no? Una pátina de comedia absurda, además, ¿no? Para contrastar más todavía con la premisa súper seria que te plantearía un hecho o un evento como es la destrucción de un planeta o el fin de los asgardianos o pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay elementos que sí que están ahí. Korg está, Miek está, aunque de otra manera, que no tiene nada que ver con la que vemos aquí en el cómic. La arena de gladiadores está, el planeta de esclavistas multicultural también está, la nave del placer del Rey Rojo, en la peli no es más que un gag, pero aquí también está. Aquí es donde se conocen un poquito más Kallera y él, no porque pase nada, sino porque digamos que es como premio a la super batalla que han hecho, pues a los gladiadores se les recompensaba con cortesanas o con una cena, digamos, un poquito más especial, ¿no? Pues eso ocurría en la nave del placer, ¿no? Que a modo de mirad pueblo, qué bondadoso soy, que incluso a esta gente le doy este tipo de privilegios, pues me los traigo aquí, ¿no? Pero el hecho es que ese elemento está. Un personaje femenino con marcas en la piel con el que se entiende muy bien Hulk, pues también está. En la peli es Valkyria, aquí es Kallera. ¿Tienen algo que ver? En absoluto. Tiran por lados totalmente diferentes. Pero bueno, más o menos coge los suficientes elementos como para que si tú has leído esto digas, vale, esto estaba aquí. Pero claro, has cogido el elemento. Es como si yo cojo y me creo un deporte y me pongo, yo qué sé, pues las espinilleras del fútbol, cojo el balón de rugby y cojo pues también una raqueta de tenis, ¿vale? Y luego le cambio las reglas, hago que se jueguen otra cosa y ya está. ¿Elementos de esos 3 deportes los tiene? Sí. ¿Se parecen algo a eso si me he inventado el resto de reglas? Pues no. Entonces, bueno, pues esto es un poquito en esta especie de metáfora rara que os estoy haciendo, ¿no? Lo que pienso que pasa con esta película. Entonces, claro, el problema es que si tú has leído este cómic, ¿vale? O por lo menos os suena con lo que yo os acabo de contar, con este nivel de profundidad, pues te queda corto. ¿Vosotros diríais realmente que tiene algo que ver lo que yo os he contado de este cómic con lo que sale en la peli? Pues no, porque no va de lo mismo realmente, ¿vale? Otra cosa ya es que Marvel pues realmente necesitase adaptar el planeta Hulk en ese momento de su universo cinematográfico, cosa que en el fondo creo que no. Creo que necesitaba era aunar con cierto sentido estos personajes, darle un punto más en su evolución y en su construcción personal, o involución, ya como vosotros lo veáis, ¿de acuerdo? Pero el hecho es que en ese momento el UCM pues necesitaba otra cosa diferente a lo que propone este cómic. Lo que ocurre es que creo que se equivocaron al adaptar una historia como esta ahí, igual que creo que pasa con Invasión Secreta. Es otro comicazo que es para una historia que da mucho más de para lo que han hecho en el UCM. También creo que se equivocaron al adaptarla de esa manera porque tiene mucho más potencial del que le han acabado explotando. Pero bueno, por lo menos sirvió para resucitar a unos personajes que a nivel de taquilla pues estaban medio moribundos y la película el hecho es que fue un taquillazo, así que pues Marvel no lo vio con malos ojos. Por mi parte, pues para ver lo que pasa en el cómic, me leo el cómic en sí, que ya es increíble de por sí, tal y como os estaba diciendo, ¿vale? Y esta sería un poco nuestra historia de Planeta Hulk a grandes rasgos. Es una de las grandes sagas de Hulk, junto al Hulk de Peter David y la más reciente de Immortal Hulk de Al Ewing. Espero haberos convencido de que lo leáis, porque de verdad, si no lo habéis hecho, no os lo perdáis, es un comicazo, es de estos cómics que creo que tienes que leer porque incluso va más allá del tema superheroico. Es una búsqueda del yo, de los conflictos consigo mismo, de encontrar otro camino de hacer las cosas, de encontrar tu propio lugar en el mundo y luego, claro está, pues dentro del contexto de Hulk, pues lo que eso supone para él, ¿no? Pero realmente es un cómic que avanza mucho y que pese a que lo saca mucho de su contexto habitual, porque normalmente pues suele estar en otro tipo de cosas, ¿no? Aquí es otro planeta, son razas alienígenas, ya digo, es una especie de John Carter de Marte en ese sentido, ¿vale? Pero indaga muchísimo, explora muchísimo en la psicología de Hulk y su propio universo personal
haciendo algo totalmente nuevo, y creo que eso merece ser leído porque además lo hace con tanta calidad, con tanto mimo, que realmente es de estos cómics que sí que recomiendo muy mucho, aunque no sabes mucho de superhéroes, ¿no? Sí que es verdad que la forma de contar la historia pues es la que es, quiero decir, es comic book americano, no nos vamos a engañar en ese sentido, pero no son superhéroes con batallitas y sus movidas, sino que se parecería más a un peplum, este cómic, de lo que se parecería a una película de superhéroes o a un cómic, ¿vale? Por no salir del medio, de superhéroes. Aún así, yo os lo recomiendo muchísimo. Si lo habéis leído, comentadme qué os ha parecido. Si no lo habéis leído también, contadme pues vuestras inquietudes o qué opináis del cómic, y por supuesto, leedlo, ¿vale? Que no os vais a arrepentir. Suscribíos para más cosillas, dadle me gusta a la campanita, esas cositas para estar pendientes del canal y más reseñas. Gracias, como siempre, por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.